El Salmo 51, hermanos, es donde David expresa de lo más profundo de su corazón el pesar por haber pecado, por haber fallado a Dios. Este salmo es una acción, es donde nos va a enseñar unas acciones o una actitud de qué hacer cuando pecamos. Vamos a ver que David por mucho tiempo, él escondió su pecado. Y David, hermanos, fue un hombre con fallas, fue un hombre que falló. Pero David, hermanos, en el momento de su sequedad, en los momentos cuando él ya no encontraba la paz, él acudió a Dios. Y por eso, hermanos, el Salmo 51 es una continuación cuando David fue enfrentado por el profeta Natán. Si el profeta Natán no confronta a David, David hubiera seguido con su pecado escondido. Pregunto, no contestes. ¿Alguno de nosotros tendremos pecados escondidos que nadie sabe? No contestes. David siguió su reinado, David siguió como rey. David, me imagino que tal vez todavía seguía danzando al Señor, pero David estaba disimulando, David estaba escondiendo en lo más profundo de su corazón un pecado de adulterio y un pecado de asesinato. Tal vez tú y yo no hemos cometido adulterio, tal vez tú y yo no hemos matado a nadie, pero yo te garantizo que si tú y yo estamos escondiendo un pecado, un resentimiento, vamos a pasar lo que pasó a David, que por dentro te estás secando. Aunque a veces dancemos, aunque a veces sintamos su presencia, te estás secando. David dice allí en el Salmo como introducción, voltea tu Biblia allí en el Salmo 32, el versículo 3, por favor. Había pasado como 1 año y medio más o menos cuando David pecó con Betsabé, cuando tuvo relaciones sexuales. Y te digo una cosa, a David lo miraban como el super rey. Porque qué hombre, qué rey iba a agarrar a una mujer embarazada y cuidar al niño como su propio hijo. Nadie. Es raro el hombre. Pero todos los que miraban al rey David, cuando manda a matar a Urías, los que no conocían el secreto, empezaron, ¡ay, mira mi rey! ¡Wow! ¡Wow! Pero David sabía que estaba engañando al pueblo. Pero el Salmo 32, el versículo 3, ¿qué dice lo siguiente? ¿Lo van a poner en la pantalla, mijo? ¿Qué dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Repito, yo no estoy hablando de un super pecado. Hasta lo más mínimo de un resentimiento que tengas con alguien a tu lado, si no lo arreglas, te va a carcomer, te va a secar. Cuando mires, tú puedes fingir la sonrisa, puedes fingir aún cabello, pero poco a poco te va a carcomer. Porque el no arreglar las cosas con Dios es un tipo. ¿Cuántos conocen las anacondas? Las viborotas grandotas que no muerden. La anaconda te enrolla y la anaconda va apretando. Y en el proceso que aprieta, te va quitando la movilidad y te va quitando el respiro. Así es el pecado no descubierto, el pecado no arrepentido. Para Dios, poco a poco te va a carcomer, sin importar que todos te estén halagando, que todos te estén subiendo. Dios no quería avergonzar a David. Lo que pasa es que Dios tenía planes más grandes para David, pero David necesitaba arreglar lo que había cometido, donde nadie sabía su pecado.
Y para que tú y yo podamos ser bendecidos, ser cambiados, repito, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. No voy a durar mucho tiempo, solamente voltea tu Biblia, por favor, ahí en Salmo 51, por favor. Y lo voy a leer rápido y le explico y nos vamos, ¿sí? Como dice, no necesitamos, no es la cantidad, sino la calidad. Para este momento, tú ya sabes si hay algo escondido. Para este momento que hablé, tú ya sabes si hay algo que no te deja avanzar. Para este momento, tú ya sabes que has tratado y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque Dios necesita restaurar. Restauración significa volver al lugar donde inició el problema. No puedes ponerle un curita. Al cabo que ya le pedí esto, perdón, no. Para ser restaurados, yo necesito pararme en el momento donde me hirieron, donde me lastimaron, donde me empezó a quitar la paz, y allí arreglar, allí perdonar o allí olvidar. Y dice el Salmo 51, por causa del tiempo, no voy a orar mucho. En el Salmo 51, verso 1, lo voy a leer del 1 al 13 al 17 y nos vamos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? No sé si puede pasar el del piano, mijo. Y ya, I'm sorry, mijito. Dice 2, lávame más y más de mis maldades y límpiame de mi ¿qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No importa, repito, no importa cuántas sonrisas, la digo con la dama, no importa cuánto make-up, qué tan bonita te mires, el pecado está dentro, presente de uno. Y pueden orar por ti, aún te puedo dar una palabra profética, pero si no somos restaurados, te estás secando. Y dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido conformado, y en pecado me he concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No traigo en mis notas el versículo 5 y 6, cuando dice que en pecado fui concebido. Se dice que el papá de David tuvo una experiencia o tuvo algo que ver fuera del matrimonio, y es donde David fue concebido. Por eso a David lo tenían en el menos allá. ¿Por qué? Porque dicen que al padre de Isaí, del padre de David, como que lo miraba diferente, porque lo había tenido en una, ¿cómo se dice? En un arranque de, no puedo decir la palabra, pero en una fantasía, en un momento de alegría, es cuando concibió a David. No es concreto, pero se dice. Por eso él dice en pecado. En otras palabras, no fui bajo el formato de Dios. En otras palabras, mi papá se dio una y me tuvo fuera del matrimonio. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has que... Mira. 8, 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Dice, vuélveme el gozo de ¿qué? Y espíritu noble
me sustenta. El versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo la daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. David pide primeramente misericordia a Dios. Cuando hay un pecado, lo primero que le tenemos que decir: te pido misericordia. ¿Qué significa misericordia? No me des lo que merezco. Porque ¿cuántos de nosotros pecamos aún sabiendo, conociendo la palabra? Y cuando tú y yo pecamos, debemos ir, Padre, como David en el versículo 1 está pidiendo misericordia. Yo sé que conozco tu palabra. Es más, yo sé que sentí tu presencia. Es más, yo sé que en el retiro tú me usaste, me bendeciste. Pero te pido que no me des lo que merezco. Porque todos fallamos. Tal vez no hemos matado, tal vez no hemos adulterado, pero tal vez hemos caído cortos de su gracia. Y tú y yo necesitamos decirle: Padre, ten misericordia de mí. Porque si tú y yo no le pedimos misericordia, tal vez vamos a seguir practicando, haciendo lo que no hemos sido descubiertos. Y tú y yo sabemos que el pecado se disfruta, es deleitoso, pero el pecado trae consecuencias. Y dice en el versículo 13, en otras palabras, David ya había reconocido y estaba consciente de su pecado. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, David no buscó culpables. David no le dijo: no, es que Betsabé se estaba bañando y pues mira, yo siendo hombre, pues mira. No, David no buscó culpables. Mientras tú y yo busquemos culpables, nos vamos a alimentar de una excusa por qué no podemos cambiar. David reconoció: yo la regué, Padre. Yo soy el culpable. Yo fui el que puse los ojos en ella. ¿Sabes qué? Yo fui el que le dije a este que que matara a Urías. Yo soy, Señor. No busques culpables. Mejor ven y Padre, yo soy el culpable, yo la regué. Ahorita dijo un siervo, dijo: yo reconozco que yo fui el que me aparté de su presencia. Porque dice en el versículo 5, dice que mi pecado concibió mi madre. Repito, eso ya lo dije. Dice en el versículo 7, dice: purifícame con hisopo. En otras palabras, cuando tú me perdones, lo que se usaba, el hisopo, era una hierba, era una rama, que cuando iban al sacerdote, si estaba leproso, si estaba en cualquier pecado, iba al sacerdote, se presentaba. Si ya no había lepra, agarraba el hisopo, el sacerdote lo mezclaba con agua y con sangre y lo rociaba. Y dijo: tú lávame con el hisopo. En otras palabras, declárame que ya estoy limpio, que ya estoy sano, que ya puedo regresar a la normalidad. Porque mientras tú y yo no seamos limpios, repito, no importa lo que hagamos. Y no importa cuántas personas podamos ser de bendición. Porque aún yo puedo estar predicando. Aún yo puedo estar hablando de la palabra. Y aún Dios me puede estar usando con su palabra. Pero a lo mejor yo estoy sucio por dentro. Solamente estoy limpio para ti. Y a lo mejor tú eres una persona que Dios te usa. Pero tú y yo sabemos que por dentro estamos sucios. Hay un pecado que no se lo hemos declarado a Dios. Y le tenemos que decir: Señor, lávame con tu hisopo. Límpiame, Señor.
No importa que la gente te levante, no, lo más importante es Dios. En el versículo 8 le dice David, pide que se devuelva el gozo y la alegría. Se te ha quitado el gozo, se te ha quitado la alegría. ¿Verdad que acá entre nos no se lo digas a nadie? Pero fue por algo que tú y yo cometimos, fue por algo que no se atendió. Y se te quitó el gozo y se te quitó la alegría. Poco a poco. Porque aunque ya Dios se haya quitado, yo siempre pongo este ejemplo. Saúl, el rey Saúl, reinó por 40 años. Pero de esos 40 años, solamente 2 años reinó bajo la dirección, bajo la presencia de Dios. Los 38 años lo rigió por su fuerza, por su ley, persiguiendo al rey David para matarlo. No porque desarrollemos un don, porque desarrollemos un ministerio, significa que estamos limpios, porque lo podemos estar desarrollando aún con pecado secreto, con pecado que no ha sido clarificado y no ha sido descubierto. Y el Señor quiere que primeramente que tu gozo y tu alegría se vuelvan. Por eso el rey David abre su corazón. Y me encanta porque él empieza a abrir su corazón. Dice el versículo 9, y ya casi termino. Le dice en el versículo 9, David pide que Dios borre sus pecados y que esconda su rostro de sus pecados. Pero en el versículo 10 y 11, David reconoce que por sus propias fuerzas él no lograría apartarse del mal. ¿Cuántos hemos tratado? ¿Y cuántos hemos fracasado? Todos. David reconoció que por tus propias fuerzas, ahora sí, Padre, ahora sí voy a venir a todos los sacrificios, ahora todos los días voy a orar, ahora todos los días, por tus propias fuerzas, para la próxima semana te lo garantizo que no lo lograste. Porque con tus propias fuerzas nunca podremos vencer el mal que está en nosotros. Hasta que estemos 6 pies bajo tierra es cuando esta carne no tendrá poder sobre nosotros. Si tú y yo no nos agarramos del Señor, esta carne nos domina. Tú y yo no podemos hacer nada. Por eso, Padre, por tu misericordia, ayúdame. Quiero amarte. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Y dice en el versículo 12, y con esto termino. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble. Dice, entonces enseñaré a los transgresores, dice, tus caminos. En otras palabras, David reconoció que una vez vuelto, si tú me perdonas, Señor, si tú me vuelves el gozo, si tú me vuelves la paz, entonces, dice David en el 13, yo le voy a enseñar a tu pueblo sus transgresiones. O sea, yo les voy a enseñar cómo regresar después de que pequen, después de que fallen. Yo les voy a enseñar cómo volver a restaurarse contigo. Por eso cuando una persona falló y cuando esos, como lo que testificamos casi todos, que hubo un tiempo donde el enemigo hacía, aprende, habla con ese hermano, habla con esa hermana, hermana, ¿cuáles son o cuáles fueron sus síntomas cuando empezó a perder el fuego, cuando empezó a perder el entusiasmo, cuando se empezó a quitar ese llama de buscar a Dios? Habla con esa persona. Porque a lo mejor estás pasando por las mismas síntomas que esa persona pasó. Y solamente falta, cuando una persona ya está fría, cuando una persona ya se le ha perdido el gozo, la paz, la alegría, solamente necesita una excusa para dejar la iglesia y para dejar de buscar a Dios. Esa persona ya está aquí,
pero ya solamente está su cuerpo, porque su mente está en otro mundo. Y solamente necesita que alguien le pisa un callo y por eso y ya me voy. No fue el problema, no fue el callo, sino esa persona ya estaba apartada, esa persona ya estaba fría. Solamente necesitaba una excusa para apartarse de la relación con Dios. ¿Alguna vez tú te has apartado? Y verdad que es verdad. Se perdió el gozo, se perdió la paz, y solamente se necesitó que un hermano, una hermana te dijera algo y lo usaste como excusa para no buscar a Dios. Por eso el rey David dijo: vuélveme el gozo. Y con esto termino. 4 cosas. No los voy a... 4 cosas que causó el pecado a David cuando él no se arrepintió. Si las quieres apuntar, apúntalas. Lo primero que causó el pecado no arrepentido, no confesado, causó que se rompiera la comunión con Dios. Se perdió el deseo de escudriñar su palabra, se perdió el deseo de venir a su casa, se perdió el deseo de alabarlo, se perdió el deseo aún de convivir con los hermanos. Poco a poco se perdió la comunión, la relación con Dios, ya no había presencia. Lo segundo, se perdió la paz. Ya no tenías paz. Buscabas la paz con los amigos, buscabas la paz en una carnita asada, que ahora era servicio, pero como ahora no hay servicio, vámonos al party, vámonos para allá, porque ya se había perdido la paz, y la paz la teníamos que buscar de una forma u otra, porque ya no la encontrábamos en su presencia. Lo tercero que causa el pecado no confesado: se pierde el poder de su presencia. Ya no tenemos el deseo, el anhelo de testificar que somos creyentes. Nos hacemos private investigators. 4, se pierde el gozo. Ya no hay gozo. Te da lo mismo que esté la presencia, te da lo mismo que no esté la presencia. El gozo se ha apagado. Por eso necesitamos, independientemente lo chico, lo grande que hayamos fallado, necesitamos agarrar este capítulo y tomarlo en práctica. Y solamente tú vete tú mismo en un espejo y tú verte si estás en las síntomas o traes síntomas que se está apagando su presencia. Y vayamos a Él y dile: Padre, ten misericordia de mí. No me des lo que merezco, porque yo sé, David, cuando llega el profeta Natán, le dice: mira, este rico, hombre rico, tenía mucho ganado, y este hombre nomás tenía uno. Rabí, enojado, dice la palabra, dice: ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Bajo la ley, David tenía que haber muerto. David escondió el adulterio, escondió el homicidio. Y de pronto lo empezó a ver su rostro. Yo puedo danzar, pero mi rostro no engaña a nadie. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como la mujer que está embarazada. De primero no quiere que nadie se dé cuenta, deja de comer, se pone tal vez una fajita, no muy acá, pero tarde que temprano ese fruto tiene que dar a luz. Así es. Tu pecado y mi pecado, no confesado, no arrepentido, tarde que temprano dará a luz. Y tu rostro lo reflejará. Tu forma de buscar a Dios, tu forma de alabar a Dios, tu forma de amarlo, lo mostrará.
Mi cuerpo es un títere de mi alma. Lo que yo soy por fuera, no soy quien soy. Porque lo que yo soy por fuera, lo que manifiesto por fuera, es lo que yo soy por dentro. Y por eso esta tarde, después de que escuchamos testimonios de reconstruir el altar, si hay algo en ti y en mí, vayamos al Señor. Independientemente si alguien te acepta o no te acepta, no, tú ve a Él. Dile: Padre, todos los hermanos piensan que yo soy bien espiritual, Padre. Mira, yo soy el pastor, yo predico tu palabra y a todos los tengo engañados. Y tal vez y todos me la creen, Señor. Pero ya no estoy disfrutando tu presencia. Me estoy secando. Vengo a la iglesia nomás porque soy pastor. Vengo a la iglesia nomás porque soy líder. Vengo a la iglesia por mis hijos. Vengo a la iglesia nomás por mi esposa. Vengo a la iglesia nomás por mi esposo. Se te ha consumido tu gozo, tu paz, y tarde que temprano explotará. Nadie. Tú no puedes venir a la casa de Dios por quedar bien con tu esposa, tus hijos. Sí, tenemos que ser el que vamos viendo la brecha. Pero si tú vienes por ellos, te va a alcanzar lo escondido. Y cuando tú y yo pongamos o busquemos una excusa para apartarnos, vamos a acarrear con toda nuestra familia y pueden pagar las consecuencias. Le damos un aplauso fuerte, fuerte al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor?